¿Qué tal? A ver, siempre nos hemos preguntado lo mismo, ¿no? Si existe por ahí alguna receta secreta para el éxito, una especie de fórmula mágica para conseguir lo que de verdad queremos. Bueno, pues en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en ese tema. ¡Arranquemos! Ok, vamos directo al grano con una pregunta que seguro más de una persona se ha hecho. Vemos gente que triunfa a lo grande, que parece que todo les sale bien, pero que te juran y perjuran que no conocen ningún secreto. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es el truco? Pues la respuesta es sorprendentemente simple. Es porque hay una ley del universo, una ley tan fundamental como la gravedad que está operando todo el tiempo, 24/7 para todo el mundo. Y no importa si se conoce su nombre o no, sus efectos están ahí. Y esa ley, claro, es la famosísima ley de la atracción. La gente exitosa, muchas veces sin ni siquiera darse cuenta, la ha estado usando por puro instinto toda su vida. Exacto, esto es clave. No tiene un botón de apagado. Funciona mientras dormimos, mientras trabajamos, incluso mientras dudamos de ella. Por eso es que entender cómo usar la conciencia, bueno, es una ventaja gigantesca. Entonces, a ver, ¿cómo funciona esta ley en la práctica? ¿Cuál es el mecanismo? Todo, absolutamente todo comienza en nuestra mente. Hay que pensar en el cerebro de una forma un poquito diferente. Imaginen que el cerebro es la torre de transmisión más poderosa que existe. Según esta idea, cada pensamiento que tenemos emite una frecuencia, una vibración única al universo. Esto funciona a un nivel muy básico, casi como si fuera física pura. Y ahora viene lo más interesante. Cada persona es quien dirige su propia torre de transmisión. La frecuencia se controla con aquello en lo que se piensa, la intensidad con la emoción que se le pone a ese pensamiento, y la duración, pues con cuánto tiempo se mantiene el enfoque. Hay una frase que resume esta idea a la perfección. Cuando la señal que se emite es clara, es potente y es constante, lo que sucede es que se activa una especie de imán. Aquello que se desea empieza a ser atraído hacia uno con la misma fuerza. ¿Ok? Con toda esta base ya entendida, ahora sí, pasemos a la receta práctica. Ojo, que esta fórmula la popularizó Napoleon Hill después de pasarse años estudiando a la gente más rica y exitosa de su época, como el mismísimo Andrew Carnegie. La receta en realidad solo tiene 2 ingredientes. Primero, claridad total. No se puede ir por la vida pidiendo algo bueno y esperar que llegue algo específico. Hay que saber exactamente qué se quiere. Y segundo, y esto es clave, no se trata de un simple gusto, sino de un deseo ardiente, casi una obsesión. Es que ese deseo ardiente es lo que le da poder a la transmisión. Es la diferencia entre susurrarle un deseo al universo y gritárselo con todas las fuerzas. Eso es lo que potencia la señal. Pero, y aquí viene el gran pero. Aquí es donde la mayoría de la gente se tropieza y la receta simplemente no funciona. Hay un obstáculo enorme que lo anula todo. Y ese obstáculo es una batalla interna. Por un lado, se lanza la frecuencia del deseo. Quiero ese auto increíble. Pero, casi al instante se lanza una contrafrecuencia de duda. Sí, claro, pero ¿con qué dinero? Nunca voy a poder. ¿Y qué pasa cuando chocan estas 2 señales? Pues que se anulan. Punto. Es como intentar manejar con un pie en el acelerador y el otro en el freno a fondo. El resultado es que no se va a ningún lado. Y esto nos lleva a una frase brutal de Earl Nightingale. Básicamente dice que si la mayor parte del día nuestros pensamientos están en la falta, en el no puedo, en la duda, pues adivinen qué vamos a traer más. Exacto, más de lo mismo. A esto se le conoce como el problema de la pantalla de radar. Es una analogía genial. A menudo vivimos viendo solo lo que aparece en nuestra pequeña pantalla. Las deudas, el trabajo actual, los problemas. Y basamos lo que creemos posible solo en eso, sin ver el universo de posibilidades que está fuera de esa pantalla. Bueno, entonces, ¿cómo se le da la vuelta a esto? La solución no es solo pensar en grande y ya está. No. Se trata de ser más astuto, de encontrar lo que llaman el punto óptimo. Y el punto óptimo es muy fácil de entender. Ese es el lugar mágico donde se cruzan 2 cosas. Un deseo inmenso, gigante, y al mismo tiempo una creencia total, absoluta de que se puede lograr. Los 2 tienen que estar a tope. Y aquí va un ejercicio súper práctico para encontrarlo. Paso 1.
Hacer una lista de todo lo que se desea. Paso 2. Con total honestidad, calificar del 1 al 10 cuánta creencia real se tiene en conseguir cada cosa. Y el paso 3, la clave. Olvidarse de los de baja calificación y enfocarse solo en los que sacaron un 8, un 9 o un 10. Miren, este es el secreto de todo. No sirve de nada frustrarse intentando conseguir un jet privado si por dentro la creencia es de un 1. Hay que empezar con algo que nos emocione muchísimo y que, en el fondo, sintamos que es totalmente posible. El éxito en eso genera más confianza y expande la creencia para ir por metas más grandes. Bien, pero queda una duda en el aire, ¿verdad? ¿Cómo se puede estar 100% seguro de que una meta está en ese punto óptimo? ¿Cuál es la señal definitiva? La respuesta es la más simple y poderosa de todas, las emociones. Las emociones son la brújula. Si al pensar en esa meta uno se siente feliz, entusiasmado, con una alegría que no puede ocultar, ahí está, ese es el punto óptimo. Pero si al pensar en ella se siente frustración, ansiedad o desánimo, significa que la creencia todavía no está ahí. Y todo esto nos lleva al principio fundamental de todo el proceso. El objetivo número 1 no es el coche o la casa. El objetivo es usar el pensamiento de esas cosas para sentirse bien, ahora. Ese sentimiento bueno, esa emoción positiva, es la vibración que atrae. Así que, para cerrar, queda esta reflexión. De toda esa lista de deseos, ¿cuál es ese sueño que emociona inmensamente y en el que, con total honestidad, se cree con todo el ser? Porque ese, y no otro, es el verdadero punto de partida.